Buen día. Nosotros somos del grupo 5, conformado por Analía Remache, Catherine Zambrano y Nicole Palacios. Les vamos a hablar acerca de los telómeros y el envejecimiento celular. La célula es la unidad anatómica mínima a partir de la cual se forman todos los organismos vivos. Esta está conformada por un núcleo, que es una estructura interna exclusiva de las células eucariotas. Allí se encuentra todo el material genético de los seres vivos multicelulares. Como podemos observar, este es un cromosoma. Está compuesto por un brazo corto, un brazo largo, el centrómero, el cinetocoro, las bandas, el satélite y sobre todo el telómero. Pero, ¿qué es el telómero? Los telómeros son como los escudos protectores del ADN de nuestras células. Su nombre de origen griego significa literalmente parte final. Y es que los telómeros son esos, los extremos de los cromosomas, algo parecido a las puntas de plástico de los cordones de zapatos. Como podemos observar en la imagen que se proyecta, es un GIF sobre dónde están ubicados los telómeros. Pero estos son partes del ADN muy repetitivas y no codificantes. Su función principal es proteger el material genético que porta el resto del cromosoma. A medida que nuestras células se dividen para multiplicarse y para regenerar los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, se va reduciendo la longitud de los telómeros y por eso con el paso del tiempo se hacen más cortos. Cuando finalmente los telómeros se quedan tan pequeños que ya no pueden proteger el ADN, las células dejan de reproducirse, alcanzando así un estado de senectud o vejez. Pero ahora nos da una nueva inquietud. ¿Cuánto miden nuestros telómeros? La longitud de los telómeros se miden en pares de bases, que son las parejas de nucleótidos opuestos y complementarios que están conectados por puentes de hidrógenos en la cadena de ADN. La longitud de los telómeros varía mucho entre distintas especies. En el caso de nosotros, los seres humanos, la longitud de los telómeros se deteriora desde una medida de 11 kilobases al nacer hasta unas 4 kilobases a la vejez. Una kilobase es una unidad de medida en biología molecular, igual a 1000 pares de bases de ADN, es decir, 1000 peldaños, en la cadena helicoidal de nuestro material genético. La longitud de los telómeros se considera un biomarcador de envejecimiento, clave a nivel molecular, aunque no es el único, y en los años recientes se ha traído la atención de numerosas investigaciones. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre las características de los telómeros. Principalmente estos fueron identificados por H.J. Müller durante la década de los 30. Desde entonces se ha tratado de profundizar el conocimiento de estas estructuras, gracias a la introducción de la tecnología moderna a la genética molecular. Los estudios que se han realizado principalmente en ciliados cuyos macronúcleos pueden obtener de 40.000 a 1.000.000 de telómeros según la especie. Se ha comprobado que los aspectos descritos en ciliados están presentes en otros organismos. Los nucleosomas adyacentes presentan histomas hipoacetiliadas, características de la cromátida que se describe activamente. El ADN telomérico está en casi en todas las células eucariotas. Consiste en una repetición de tándem de pequeñas secuencias nucleótidas que están distribuidas asimétricamente entre los pares G. Los pares G se acumulan en las hebras. La hebra G está orientada en 5' a 3' hacia el extremo del telómero y forma el extremo 3' del ADN cromosómico.
Una de las principales características estructurales que tienen los telómeros es que tienen una longitud variable. Como nosotros podemos observar en la imagen que estamos visualizando, en el primer literal vemos que el ADN telomérico consta de pequeñas secuencias repetidas. Estas secuencias van a estar ricas en bases de guanina con un extremo monofibrilar. En el segundo literal, el extremo monofibrilar puede formar estructuras de tipo secundario por el apareamiento de bases de guanina. Y en el tercero estamos visualizando que estas repeticiones sirven para la unión a proteínas, tanto en la doble hebra como en la zona monofibrilar. Las secuencias de ADN telomérico mejor caracterizadas, estas dependen también de las secuencias y estas a su vez son cortas y precisas. De igual manera existen también lo que son las proteínas teloméricas que pueden presentarse asociadas a los extremos monofibrilares o a la zona adyacente a la doble hebra. La principal proteína telomérica es la que va a unir a la doble hebra en S. Esto va a hacer que exista una unión de repeticiones en la hebra simple y esto nos va a dar una homologación. También tenemos lo que son las telomerasas, que las telomerasas resolvió la replicación de los extremos moleculares lineales del ADN. Esta fue detectada por primera vez en tetraimena y después en otras eucariotes. Estas también están utilizadas como molde interno en un extremo, lo cual impide las limitaciones estéricas específicas para la elongación de iniciador y catálisis. Una de las principales funciones que tiene los telómeros es que estas estructuras son esenciales para las células, ya que estas evitan la fusión cromosómica y desempeñan un importante papel en mantener la estabilidad cromosómica y participan tanto en la meiosis como en la mitosis. Cabe recalcar que estas son estructuras cromátidas especializadas y que se encuentran localizadas en los extremos de los cromosomas eucariotes. Estas también constituyen a estructuras especializadas y que van a estar participando en lo que es mitosis y la estabilidad. También se han demostrado que tienen una alta relación en lo que son las enfermedades, especialmente en el cáncer. Por eso nosotros vamos a dar a conocer cómo ellos nos van a ayudar a medida del tiempo y cómo es el proceso del envejecimiento. ¿Cómo se asocian los telómeros del envejecimiento celular? El ser humano buscaba una manera de ser eternamente joven. Según la leyenda, el explorador español Juan Ponce de León inició una expedición en busca de la fuente de la juventud. Al llegar a Puerto Rico, nunca la encontró. La ciencia ficción nos ha dado respuestas más científicas y realistas, como por ejemplo en Las vidas de Misterio Badís, donde el ADN de los ciudadanos ha sido modificado y se disponen a contemplar la muerte del último mortal. Pero sabemos qué le ocurre a nuestro organismo y por qué somos incapaces de evitar el hacernos viejos. Nuestro organismo envejece a medida que nuestras células se dividen. Para entenderlo, tenemos que comenzar por los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras que contienen la información genética de nuestras células, es decir, el ADN. Los extremos reciben el nombre de telómeros y se encargan a mantener la integridad del cromosoma, evitando que se rompan o se fusionen con otros componentes de la célula. El problema se presenta en la replicación del ADN, que se produce antes de la división celular. Para evitar que las células nuevas tengan solo la mitad de información, la proteína encargada de copiar la cadena de ADN no ejerce esta tarea hasta los extremos del cromosoma, de las hebras del ADN. Así que cada vez que la célula se reproduce, sus telómeros se acortan
Se acortan una vez, otra vez y otra vez, hasta que las células no es capaz de mantener su estabilidad e interrumpen su ciclo celular y dejan de regenerar los tejidos, produciéndose así el envejecimiento de las células y con el envejecimiento de todo el organismo. Además, el modelo sugiere que las mutaciones producidas en genes que codifican proteínas que actúan detectando anomalías cromosómicas o regulando el ciclo celular pueden permitirle a una población clonal escapar de la senescencia y continuar proliferando, causando pérdidas teloméricas continuas, inestabilidad cromosómica. Las células que escapan de ese primer estadio de mortalidad celular llegarían a una segunda etapa, denominada crisis. Los primeros estudios han revelado que las mujeres tienen los telómeros más largos que los varones, demostrando así que podría deberse la mayor esperanza de vida del sexo femenino. Además, la longitud de los telómeros están determinados por la herencia genética, pero puede ser modificada por factores ambientales. Solo hay una cosa que se puede evitar: la reducción de los telómeros y de la telomerasa. Después de un cierto número de divisiones celulares, la célula adquiere una longitud telomérica crítica, pudiendo resultar en la pérdida de secuencias de regiones subteloméricas, que podrían llevar a la muerte celular. La pérdida de estas repeticiones terminales durante la proliferación celular, debido a una incompleta replicación, puede ser contrarrestada por la elongación de los términos por parte de la telomerasa. Y la telomerasa es una proteína que recupera la longitud de los telómeros, añadiendo repeticiones de ADN. Por desgracia, en los seres adultos, solo se expresa en las células madres y en las células reproductoras. En referencia al primer punto, sabemos que en células humanas normales no ha sido observada una inmortalización espontánea, siendo necesarias muchas mutaciones para lograr esta situación, mientras que en las células de roedores, unas pocas o una sola bastaría para producir proliferación indefinida. Una observación importante es que las células senescentes aún poseen telómeros apreciables y que esos continúan acortándose. Si se produce una extensión de la vida celular, las células en crisis presentan telómeros con longitudes de promedio de 3 a 4 kilobytes, pero una heterogeneidad en el proceso de degradación. La mayoría de las mismas probablemente contengan al menos un cromosoma con telómeros críticamente acortados o ausentes, generando una inestabilidad cariotípica, característica de células en crisis. De hecho, se ha empleado un análisis cuantitativo de inestabilidad de fluorescencia y observando células en crisis con longitudes teloméricas de 1 kilobyte o menos, en los campos del envejecimiento y la medicina regenerativa, avanzando a ritmos vertiginosos en los últimos años. La investigación entre números no ha sido la excepción, y según los expertos, la investigación en busca de terapias que permitan reducir los telómeros será uno de los ejes principales de la investigación en próximos años. Por el momento, se sigue añadiendo años a nuestras células. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Posteriormente estamos indicando la bibliografía de las cuales hemos sacado la información presentada. Gracias.